Bien, siempre se me olvida grabar, disculpen, voy a repetir lo que he dicho. Muy rápidamente, estamos ya iniciando el periodo del tercer corte. Primer y segundo corte eran análisis, primer corte era análisis, fundamentos de análisis y modelado de bases de datos, integrando como producto diagrama, diccionario de datos y diagrama, modelo conceptual o diagrama entidad-relación. El segundo corte era diseño de base de datos, fundamento de diseño de base de datos. Entonces era tomar el modelo conceptual ya aprobado. Acuérdense que el modelo conceptual se prueba realizando consultas mentales y buscando la forma de navegar dentro del diagrama a ver si existe la posibilidad de que falte algo o que algo no encaje. Así se prueba el modelo conceptual y después que el modelo conceptual esté probado conforme a la realidad del escenario o también llamado universo de base de datos, se procede a hacer un modelo físico. Ese modelo físico es una representación de cómo quedaría la base de datos en el disco duro, usando unos elementos llamados tablas, que en el modelo relacional se llaman relaciones. Unas relaciones, ¿qué son las relaciones? Un conjunto de tuplas, de registros, organizados en forma de columnas y filas, o filas y columnas, que representa cada uno un elemento del conjunto, es decir, cada uno representa una entidad del diagrama de entidad-relación. Recuerden que el diagrama de entidad-relación tiene eh, entidades y las entidades son representadas mediante conjunto de entidades. Y las relaciones que hay entre ellos se les llaman interrelaciones. En el modelo de entidad-relación no existe el concepto de llave foránea, llave primaria, ni nada de esa vaina, porque es un modelo conceptual, no es técnico, es un modelo que representa la lógica formal del negocio, dominio, problema, circunstancia, proceso, enunciado, como lo quieran llamar, acá se llama universo de base. Sin datos técnicos, simplemente hacerlo más representativo posible al mundo real. Luego, para poder coger esa representación del mundo real y transformarla a un elemento sistemático, se requiere de otro procedimiento, que es pasar, traducir ese modelo conceptual a un modelo sistemático, que es el modelo relacional. Ese modelo relacional representa los conjuntos de entidades, las representa como relaciones y las interrelaciones las representa como conectores entre en las diferentes relaciones, lo que uno llama llave foránea. Entonces, las interrelaciones en el modelo entidad-relación representan llaves foráneas en el modelo relacional. Y como regla se requiere que cada relación en el modelo relacional tenga una llave primaria. Entonces aparece el concepto de llave primaria, pero antes del concepto de llave primaria aparece el concepto de llave candidata, que yo me imagino que lo leyeron. Llave candidata, y de la llave candidata se obtiene la llave primaria. ¿Qué es la llave primaria? Un conjunto, uno o varias columnas, varios campos, porque así se le llama en el diagrama relacional, varios campos de una relación, uno o varios campos de una relación cuyos valores se ven como uno solo y al consultarlos no pueden existir duplicados de dichos valores en la tabla o en la relación. Es decir, que puede ser uno o varios campos que unidos se ven como uno solo, cuyos datos se ven como uno solo. Y la unión si es uno solo, un dato no se puede repetir y no es nulo. Y si son más de uno, todos los datos de esas columnas unidos no podrían repetirse en la tabla. ¿Para qué se utilizan llaves primarias? Pues para identificar de manera inequívoca a un registro, o sea, una entidad, o sea, una tupla, o sea, un elemento de la relación, o sea, del conjunto de entidades, o sea, del conjunto, entre todos los registros o tuplas o entidades de ese conjunto, de ese conjunto de entidades o de esa relación.
Para eso sirve la llave primaria. ¿Y la llave foránea para qué sirve? Es un campo que se coloca se agrega dentro de una relación con el fin de conectar con su valor a otra entidad de otra relación. Se le llama llave foránea porque corresponde a la llave primaria de otra relación agregada como un campo más en una relación tercera, ¿no? En una tercera relación. Es decir, si yo tengo dos Profesor, relaciones disculpe que le A y B, interrumpa, dígame, pero usted está presentando pantalla. no, no, estoy haciendo un resumen oral. Eh, entonces, se me cortó. ¿Dónde iba? Me dice, por favor. Hola, Foreign Key, profe. La llave Ah, ok, foránea. sí, la foreign key. Entonces, las llaves foráneas son una técnica esencial en los motores de bases de datos relacionales que permite conectar una entidad con otra entidad de esa misma tabla o relación o de otra misma tabla o relación. Es decir, que las llaves foráneas no necesariamente tienen que ser columnas que corresponden a llave primaria de otra tabla. Pueden ser llaves primarias de la misma llave, de la misma tabla. Esa relación la vimos en el diagrama antirrelación, se llama relación reflexiva, cuando una tabla se relaciona con ella misma, cuando un conjunto de entidades se relaciona con ella misma, o cuando una relación se relaciona con ella misma. Es la misma, lo que acabo de decir lo dije en tres fases. En análisis, conjunto de relaciones, en diseño, relaciones y en implementación, tablas. Cuando un conjunto de entidades o una relación o una tabla se conecta con ella misma, a eso se le llama relación reflexiva, interrelación reflexiva o asociación reflexiva. Es sinónimo. Entonces, la llave primaria de esa tabla corresponde a un campo más en esa misma tabla cuyos valores almacenan datos que existen en la columna de llave primaria de esa misma tabla. Por ejemplo, puedo tener una tabla llamada persona y puedo tener una relación entre ella misma. La relación se llama matrimoniar o casar o cónyuges. Entonces una persona se casa con otra y esa persona se casa con otra. La relación ahí de uno a uno. ¿Qué se hace en ese caso? Pues se aplica la regla de transformación. Cuando la relación es de uno a uno, a la tabla, a una de las dos relaciones se le agrega la llave primaria de la otra. Como estamos hablando de una sola relación, entonces a esa misma relación se le agrega la misma llave primaria y esa misma llave primaria se convierte en llave foránea. De tal manera que si la tabla, la relación persona tiene código, nombre, apellido, al pasar la transformación de la relación reflexiva, tendríamos que colocarle otro campo llamado, por ejemplo, cónyuge, ID. Ese cónyuge ID tiene que ser un campo con el mismo tipo de datos de la clave primaria, que sería código. Y en este caso no es necesario que sean obligatorios, porque una persona puede que no tenga cónyuges. Entonces puede ser nulo. Lo importante es que sea del mismo tipo de datos y el mismo tamaño de la otra, de la clave primaria con la cual conecta, en este caso la misma llave primaria de la propia tabla. Y se recomienda que sea un índice, porque esas consultas, como vamos a ver en joins, esas columnas son claves, son el fundamento prácticamente de las consultas en motores de bases de datos relacionales. Y permiten construir un concepto que me gustaría que lo consultaran, llamado selección, y otro llamado proyección, que son conceptos eh, derivados o propios del fundamento de álgebra relacional, que es en realidad la técnica aritmética, matemática, que hizo posible las consultas en las bases de datos. La álgebra relacional eh, es la implementación conceptual en términos de conjunto, usando un álgebra, una notación algebraica de las operaciones que se hacen con las bases de datos relacionales. Consultas, inserciones, actualizaciones, uniones, intersecciones,
inserciones, etcétera. Entonces, allá tienen otros nombres: selección, proyección, producto cartesiano, permutación. Es muy bueno que lo consulten. Ahí en el material les coloqué en todos los libros de base de datos que aparecen en el Classroom que les agregué, hay una sección dedicada a ese tema. ¿Ya? Entonces, las llaves foráneas permiten hacer la selección y el producto cartesiano, perdón, el producto cartesiano y la selección. Lo vamos a ver acá. El producto cartesiano sería la combinación entre un registro de una tabla con todos los registros de otra tabla. En términos de conjunto, un elemento de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Y después que se haga esa multiplicación de todos, uno contra todos y el otro contra todos de acá, se hace el proceso de selección, que es lo que uno llama el where. Ese proceso de selección, si son de dos tablas y no de la misma tabla, o si son de dos conjuntos en términos de álgebra relacional, si son de dos conjuntos, entonces requiere de una columna, de un atributo, de un campo especial que conecte, que tenga un subconjunto de los elementos, de los valores de la clave primaria de un conjunto en el otro. Es un subconjunto. Nunca, generalmente no es igual. O sea, si hay 20 códigos en una tabla, en la llave foránea no necesariamente tienen que haber 20 códigos. La relación es, por lo menos, cualquier cantidad, si es obligatorio, 1, pero mínimo 1, o cualquier cantidad. Y la relación ahí es normalmente menor al dominio, al conjunto de los datos que están en la llave primera original. Bien. Voy entonces, a partir de eso, de esa introducción, voy a explicar el concepto de consultas multitabla. Voy a presentar pantalla. Aquí seleccioné un tutorial, buscando ahí. Un tutorial, me parece muy bueno. De internet, está gráfico, chévere. Me parece mucho de la presentación que yo hice. Pues ahora lo miramos, Bien. Bien. ¿Qué son los joins o uniones en bases de datos? Es la capacidad que tiene un motor de base de datos de hacer operaciones entre dos conjuntos o entre un mismo conjunto. Yo puedo hacer join entre una misma tabla, o puedo hacer join entre dos tablas, o más de una tabla, o más de dos tablas, en cualquier cantidad de tablas. Entonces, en los joins, vamos a verlo bien, los joins se utilizan para hacer consultas multitablas, donde no solamente trabajamos de manera perpendicular entre el primer y el último registro de una tabla, sino que trabajamos de manera horizontal. Es decir, a partir de un registro de una tabla podemos navegar sobre toda la base de datos de manera horizontal hasta llegar a contener los registros que coincidan con un criterio de selección particular. Entonces, en bases de datos, normalmente hacemos esto. ¿Ah? Hacemos esto. Si esta es la tabla, las consultas se hacen así. Pero cuando hay más de dos tablas en la consulta, el trabajo se hace así. Por ejemplo, tabla 1, tabla 2. Entonces, se hace un producto cartesiano entre todos contra todos. Todos los registros de acá contra todos los registros de acá. Y después se aplica un criterio de selección. Por lo tanto, la operación empieza así. Cuando se cumple el criterio de selección, se pasa hacia acá. Y se pasa hacia acá. Se hace un barrido vertical y horizontal entre las tablas. Si estuviésemos hablando de una sola tabla, pues sería el trabajo de manera vertical. Esa navegabilidad la permiten las llaves foráneas. Ahora, cuando yo tengo una tabla con otra y quiero hacer consultas entre, no necesariamente tiene que haber llave foránea, perdón.
pero si no existe idea foránea puede generar resultados ambiguos, que es lo que no se quiere en un motor de base de datos, que existan resultados ambiguos, o peor, resultados inconsistentes, incoherentes. Entonces, las llaves foráneas evitan en gran medida eso. Si yo quiero, por ejemplo, hacer, antes de entrar en el detalle, tengo que explicar los fundamentos. Yo tengo dos tablas, usuario y gastos, y las dos tablas tienen las siguientes columnas. El código del usuario, el nombre del usuario, el código del gasto, el valor del gasto y el usuario al que pertenece dicho gasto. ID, nombre, ID, valor y UID, que no me cabe, ahí, user. Esto nos está diciendo que hay una conexión entre este y este. De tal manera que si existen varios registros aquí, en este caso, si existen varios registros, acá, por ejemplo, la persona número 10, a 20, a 2, Juan, María, José y Pedro. Existen unos valores, unos gastos. Viendo que este sea el gasto 1, el gasto 2, gasto 3 y el gasto 4. Y aquí están los valores, 1000 barras, 500 barras, 7000 barras y 20.000 barras. Del latín pesos, del costeñol tablas y billullo. Y aquí está el valor, el usuario al que corresponde cada gasto. Suponiendo que este gasto corresponde al usuario 2. Este corresponde al usuario 2, este corresponde al usuario 7 y este corresponde al usuario 10. Suponiendo. Entonces, para hacer una consulta entre ellos y esto, pues yo ya lo sabemos, utilizo la consulta select, la instrucción select. Select, que como ya hemos visto, select tiene 5 partes. Select, ¿qué quiero mostrar? El nombre del usuario y los gastos que ha tenido. Entonces, el nombre del usuario, nombre, veo que la tabla, columna nombre no tiene ambigüedad, no está acá. Y el valor del usuario, del gasto. Entonces, el valor tampoco tiene ambigüedad, por lo tanto la puedo colocar ahí. No necesito usar alias en las tablas. From usuarios, coma, gastos, siendo este usuario y siendo este gasto. Ahora, ¿eso qué hace el producto cartesiano? ¿Qué quiere decir? Coge este que está aquí y lo combina con este que está. Este con este, este con este, este con este, este con este. Luego hace otra vez esto, este con este, este con este, este con este y así. Es decir, que hace una combinación entre todos los registros de aquí con todos los registros de acá. Obviamente, al hacer eso, todos los registros de aquí estarían combinados con los de acá.
hace el famoso producto cartesiano. El producto cartesiano devuelve una tabla en memoria, una gran tabla que contiene todos los elementos de aquí con todos los elementos de acá. Entonces, el producto cartesiano lo que haría sería unir estas dos tablas y hacer multiplicarlas. Es decir, ¿qué devolvería esa consulta? Devolvería ID, nombre, donde ahí está la ambigüedad en el ID. Entonces, sí hay que utilizar alias. Perdón, IP. Sí, porque hay una ambigüedad aquí. Después él se va a confundir, eso lo vimos y lo probamos. Entonces, ¿qué va a devolver esta consulta? Va a devolver, al poner alias, toca ponerlo en cada variable. Bien, porque él va a buscar en realidad es esto. Ahora, a partir de esto, él no va a hablar de usuario, sino de U. Cuando él busque nombre, no sabe entonces dónde buscarlo. Bien, entonces, ¿qué va a Profesor, devolver? Dime. en gastos no sería G punto valor. Perdón, en valor Sí, sería, qué no pena, sería sí, G sí, punto valor. gracias, así es. Sí, tienes razón. Bien, entonces, ¿qué hace esto? Esto devolvería una tabla enorme que tendría u.id, u.nombre, g.id, g.valor y g.usid, user ID. Y entonces empieza, esa tabla tendría como, estoy gritando porque tengo los audífonos puestos en ambos oídos. Esa tabla tendría como resultado, présteme atención, este primer, porque lo estoy colocando de primero, acá, este primer registro lo aparecería y aparecería junto con este. O sea, el primer registro de esa tabla en memoria que se llama vista, view, una vista en memoria RAM, una tabla temporal que solamente funciona cuando existe cuando el resultado de la consulta, el motor devuelve el resultado de la consulta. Esa tabla tendría todas estas columnas y tendría, el primer registro sería u.id 10, u.nombre Juan, g.id 1, g. Valor 1000, g.usid 2. Ese sería el primer registro de esa tabla. El segundo registro sería u.id 10, u.id Juan, nombre Juan, u.nombre Juan, g.id 2, g.valor 500, g.usid 2. O sea, ahí estamos viendo ya que hay una incoherencia, una falta de integridad en el resultado, porque que en realidad el gasto 10, de hecho en la primera aparece el primer registro aparece el primer resultado incoherente. El usuario 10 tiene como gasto el gasto 1, siendo que el gasto 1 corresponde al usuario 2. Porque que en realidad esa tabla devuelve, este resultado devuelve una combinación de todos de estos de acá con todos los de acá y viceversa, los de acá con todos los de acá. Entonces, una tabla que vendría multiplicando cada uno de estos por cada uno de los de acá. ¿Ya? Sería 1, 2, 3, 4, 5 y 4x4, más o menos como 20 registros vendría generando esa consulta. Bien. Ahora, eso es lo que se llama producto cartesiano. Ahora, ¿qué es la proyección? Es del producto cartesiano obtener, estoy explicando conceptos de álgebra racional. Del producto cartesiano obtener esto. Entonces, como él devuelve una tabla grandota, de esa tabla solamente requiero este y perdón, esta columna y esta columna. Entonces me va a devolver Juan, valor 10, Juan, valor 500, Juan, valor 700, Juan, valor 20.000. Luego viene María, valor 1000. María, valor 500. José, valor 700. Perdón. María, valor 700. María, valor 2000. 20.000. Después viene José. José, valor 1000. Y así hasta que llega Pedro. O sea, una de aquí con todas las de acá. ¿Me explico? Eso es lo que devolvería el producto cartesiano. Y la proyección, la proyección sería qué campos quiero yo de ese producto cartesiano. Ahora, la selección es de todo eso que tú hiciste, de todo el producto cartesiano, solo requiero aquellas
aquellos registros que cumplan con la siguiente condición. Where, ¿dónde? ¿Qué quiero? ¿Por dónde quiero buscar primero? ¿Por el nombre del usuario o por el nombre del gasto? O simplemente hacer el producto cartesiano que cumpla con toda la condición general. Entonces digo, donde u.id es igual a g.usid. Dice, ok. Entonces, como existe la tabla resultado tiene un registro que es este registro con este registro con este registro con este registro con este, y después el primero con los demás. Entonces dice, bueno, de ese producto cartesiano, verifique. Cuando el usuario, el ID del usuario es 10, en este caso es 10, váyase a la otra tabla y busque para saber si ese 10 está en la columna llave foránea. Entonces dice, bueno, este no es, este tampoco, y lo va descartando. Ya el primer registro lo va descartando, el segundo registro lo va descartando, el tercer registro de la consulta lo va descartando hasta que llega aquí y dice, este sí cumple. Donde el ID del usuario corresponde al ID, al valor de la llave foránea en la otra tabla. Entonces, este registro coincide. Este registro es el que sale. Él empieza a depurar el producto cartesiano hasta encontrar cuáles son los registros que cumplen con la condición. Entonces, imagínense que esto desaparece. Este con este con este, desaparecen y queda este con este que está acá. Y él va descartando, imaginemos lo que lo va haciendo, va descartando. Ahora viene y sigue bajando. Dice, ok, esto no cumple, porque este que está aquí no está aquí. Este que está aquí no está acá. Este que está aquí no está aquí. Y este que está aquí no está aquí. Entonces, elimina todos los registros del producto cartesiano con el código del usuario 20, porque el 20 no aparece registrado acá. Y elimina todos esos registros. Va quedando uno. En el resultado va quedando este con este que está acá. Luego baja y dice, bueno, este código del usuario, al usuario ID, sea igual al que está acá. Ya encontré uno. Entonces saca este que está aquí, este registro que va de aquí. Por eso le decía vertical y horizontal. Llega aquí, baja y llega aquí. Dice, ok, el código de aquí, búsquelo acá. Aquí está. Entonces conecta este con este que está aquí. Y lo coloca en el resultado, en el conjunto, en la tabla resultante. Lo coloca acá. Ya tendríamos dos registros como resultado. Luego sigue bajando acá, porque ya está aquí. En este punto sigue bajando. Y a este también lo encontró. Entonces, este con este que está aquí y lo coloca en la tabla de resultados. Y luego baja y sigue. Bueno, no está. Desecha este combinado con este lo desecha. Y este combinado con este que está aquí lo desecha. Irían 3 registros en el conjunto de resultados de los 20 posibles. Luego baja y dice, busque este acá. Y lo encuentra. Y sigue bajando y dice, bueno, ya no tengo más nada. Y acá dice, bueno, no, este no lo encontré. Y saca este punto de resultado. ¿Cuántos registros quedarían de los 20? 4 que cumplen la condición. Este con este con este y este van 3 y este con este que está acá. ¿Comprendieron eso? Sí. Sí. Perfecto. Una vez ya tenga la gran tabla con los resultados que cumplen con la selección, entonces aplica la proyección. De toda esa tabla solamente quiero esto y esto. ¿Qué viene quedando en realidad en el resultado de esta consulta? Viene quedando nombre Juan y al ladito aparece valor 20. Después dice nombre José, valor 10, segundo registro, y después en el segundo registro, tercer registro, nombre José, valor 500. Luego el cuarto registro sería nombre Pedro, valor 7000. Esa sería la tabla que contendría el resultado final. Ya, a eso se le llama consulta multitabla usando clave foránea. Bien, si queremos hacer más trabajo, entonces decimos, bueno, que y and el valor g.valor
sea menor o esté entre between, vamos a hacerlo con between, cuyo valor esté entre 1000 y 7000, 900, 900 y 8000. Le hemos aplicado otro filtro, otra, otra categoría, otra condición, otro criterio de selección, se le llama eso en álgebra relacional, otro criterio de selección. Bien, entonces, además de eso, él va a hacer que se cumpla la tabla de la verdad del IS, donde este sería Q y este sería P. Si Q es verdadero y P es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Él va a buscar, hace lo mismo. Busca acá, 10 sea igual, primera condición, 10 esté aquí. Ya encontró uno. Primera condición verdadera, esto salió verdadero. Ya encontré una coincidencia dentro de la consulta. Pero necesito saber cómo es en I, necesito saber si esta también es verdadera. Entonces, ¿dónde? G valor esté entre 900, eso sería falso siempre, 918.000. Entonces, bueno, valor aquí, ¿cuánto dio valor? 20.000. 20.000 está entre 800, entre 908.000, falso. Entonces, este que lo sacaba antes ya no lo saca en el resultado. Un segundito. ¿Dónde, Julián? Bueno, bien. Ok. Entonces, fíjense que esta condición cumple un criterio, pero el otro no. Y como estamos usando el operador lógico AND, este requiere que ambos sean verdaderos. Entonces, ya no lo incluye en el conjunto de resultados. Luego sigue avanzando. Ya barrió toda esta clave foránea y llegó acá. Ya sabe que no hay más nada, entonces baja. Este, pues lo desecha porque simplemente no está aquí. Ya esto no se cumple, esto sería falso. Porque el 20 no está acá. Luego baja con el 2 y busca el 2 acá. Y dice, bueno, y este lo encontré. 2 José con el gasto 1000 y el código 2, porque el código, la clave primaria se encuentra en la llave foránea. Que cumple esta condición. Ahora vamos a verificar la otra. Dice, bueno, ya la tengo, ahora voy a verificar la otra. Y el valor es igual, esté entre 900 y 8000, verdadero. Entonces, si esta es verdadera y esta es verdadera, este registro que va de aquí hasta acá cumple con el criterio de selección y lo coloca en el conjunto de resultados como producto cartesiano. O sea que la tabla por ahora tendría, la tabla de resultados tendría ID, U.ID 2, U.nombre José, G.ID 1 y G.valor 1000 y G.USID 2. Ese primer registro quedaría. Esto que está aquí se une con esto que está acá. Este que está aquí se une con este que está acá y forman un solo registro en la tabla de resultados. Luego sigue bajando y encuentra este que está aquí. 2 y 2. Cumple la parte de la izquierda del operador I, pero no cumple la parte derecha del operador I. Entonces este es falso, porque dice 500. Es falso. Este no lo incluye. Este registro que va de aquí hasta aquí no lo incluye en el conjunto de resultados. Por ahora tendríamos un solo resultado. Por ahora, un solo resultado en la tabla resultante. Luego sigue bajando y dice, bueno, ya no encontré más coincidencia entre la llave foránea y la llave primaria. Y vuelve al segundo registro, al siguiente registro acá. Y busca el código 7 acá. Porque es la primera condición que hay, ¿verdad? Es la primera condición que hay. Lo busca y aquí no lo encuentra, y aquí lo encuentra. Y dice, 7, Pedro, ID 7, nombre Pedro, ID de gasto 3, valor de gastos 7000 y usuario 7. Ese registro se agrega a la tabla de registros después que se valide esta
Porque por ahora una parte de la condición es válida. Entonces viene y dice, ok, falta esto, falta validar esto. Entonces voy y él viene y hace lo siguiente, okay, cuyo valor esté entre 900 y 8000 efectivo. Este es verdadero. Entonces nuestro resultado quedaría con 2 registros de 4 que teníamos antes. Este generaba 4 registros resultantes y ahora este, ay Dios mío, se borró, no puede ser. Bueno, este la dieron. Generaría 4 resultados. 2 resultados. A eso es lo que se le llama proyección, selección y producto cartesiano. Así trabajan las bases de datos, ya haciendo esas operaciones cuando se hacen consultas. No se hacen consultas. Bien, no, acá, es que estoy en clase. Bien, entonces, yo puedo aplicar cuantos operadores existan. Puedo aplicar el operador AND, puedo aplicar el operador OR, que el operador OR traería alguna de las dos que sea verdadera. Es decir, consúlteme todos los usuarios con sus gastos, donde el gasto esté, todos los usuarios con sus gastos, o los usuarios, los gastos cuyo valor estén entre este y este. Cuando le coloco la palabra o, va a traer los que coincidan acá, que no coinciden acá, o los que coinciden acá, que no coinciden acá, o ambos que coincidan en ambos. Acuérdense de la tabla de la verdad del o. Es verdadero siempre y cuando Q sea verdadero o P sea verdadero, o ambas sean verdaderas. ¿Cuándo no se cumple? Cuando las dos sean falsas. ¿Ya? ¿Sí recuerdan eso? ¿Verdad? Yo creo que sí, porque ya a este nivel bastante que le dieron eso en matemáticas discretas y en circuitos lógicos y en algoritmos, en fundamentos de matemáticas. Creo que también se ven tautologías, se ve esa parte. Bien, entonces, si agrego otra tabla, las categorías, por ejemplo, el procedimiento es igual, no varía. Pongo aquí la categoría con el código 1, ID de categoría y nombre de categoría. Entonces, categoría de perreo, categoría 2, servicios, categoría 3, alimentos, categoría 4, categoría 4, estudios. Bien, estudios. Ok, entonces tendríamos que conectar el gasto con las categorías. Agreguemos una columna llamada categoría ID. Add ID. Muy grande. Add ID. Ahí. Bien. Entonces, suponiendo que el gasto, imaginemos que el gasto 1 pertenece al 2, el gasto 2 pertenece al 4, el gasto 1 pertenece el gasto 3 pertenece al 3 y el gasto gasto 4 pertenece al gasto 1. Yo de la parte de la pata se la llaman en perreo. Bien, entonces existe una relación entre esta y esta. Entonces, si yo aplico consultas multitablas aquí, usando selección, proyección, producto cartesiano, él, dependiendo cómo empiece, él va a hacer lo mismo. Un barrido vertical y por cada registro va acá. Y por cada registro de acá va acá. Es decir, que la mayor
el ciclo de consultas donde más interacción ocurre es en la última, porque por cada uno de aquí, en realidad para todos, pero este se repite muchas veces, por cada iteración de aquí, él va a hacer una completa acá, pero por cada uno de aquí va a ser una completa acá. Es decir, si aquí hay 1, 2, 3, 4 registros y acá hay 4 registros, por cada registro de aquí se hacen 4 consultas acá. Luego él regresa acá, antes de regresar acá, busca acá, y por cada uno de aquí se hacen 4 de acá. Y por cada uno de aquí, 4 de acá, y por cada uno de aquí, 4 de acá. ¿Ya? ¿Comprenden? ¿Dónde está el frenón de ese ciclo, de esas operaciones cíclicas? Gracias a la clave primaria. Porque si yo voy a consultar de aquí a acá con llave primaria, él apenas encuentra primera, no sigue bajando. ¿Quién me dice por qué? Porque ese valor es único. Claro, él ya asume, el motor asume que ya encontró un criterio de consulta con el valor de esa llave primaria. Y él no sigue bajando. Por eso es que no todos lo hacen, pero la mayoría de los motores de base de datos, cuando vamos a crear una llave primaria, una llave foránea, exige que la columna con la que se relacione sea una llave primaria. No todos lo hacen, yo lo probé con MySQL y acepta por lo menos índice, que sea por lo menos un índice. Hagan la ejercicio para que vean. Yo puedo hacer una llave foránea con un índice cualquiera, más si es único. Bueno, cuando es único tiene lógica, pero el único me acepta nulo, entonces va a seguir buscando, etc. Entonces, en este caso, yo podría hacer la siguiente consulta. Muéstreme los gastos de los usuarios con su respectiva categoría. ¿Cómo lo haría? ¿Quién me dice, por favor? A mí se me olvidó el tema. Yo soy neófito en esto. Ahora mismo no sé nada. ¿Cómo lo hago? Oriéntenme. Repito, necesito mostrar los nombres de los usuarios con el gasto y su categoría. ¿Los escucho? Profe, Díganme. ahí tendría que hacer un select involucrando. Dictan. Okay, super. Dítame que si está errado lo hacemos ahí entre todos. Select. Okay. U.nombre, perdón. Coma. G.valor. O simplemente valor, ya que se. Ok, y C.nombre. Colocamos valor en todos los motores de base de datos, no pasa. En MySQL no pasa. Si colocamos valores, sabe que el valor no es ambiguo y no le exige, pero en otros motores de base de datos, si uno coloca un alias, un apodo a la tabla, nos obliga a colocarlo en todas las columnas que utilizamos en el select e incluso en el where. Ya, en MySQL creo que no pasa. Bien, sigo. Aquí colocaría, como hay ambigüedad, colocaría un alias, ¿cierto? As, categoría. Ya, vamos a poner más pequeñito. Sigo. ¿Qué más sigue? Ahora viene where. Where no, falta una parte de las tablas. ¿De dónde? From, de. Ok. From.
Son usuario, usuarios, gasto, ¿cierto? ¿Sí o no? sí, Ok, esto lo puedes gastos, saltar. Gastos, gastos, coma, coma, y categoría. Where, ¿cierto? Para el where. ¿Dónde? Seleccione estas columnas de las tablas tal, tal y tal, donde, where, díganme. U.id Exactamente. U.id sea igual igual. a C.id. Sí, estamos hablando de gasto, de categoría. G, profe. Eso, G. Exacto, porque no hay una conexión entre este y este. Sí, sí. Ajá. G punto ID. no ID. ID Ah, no, porque no vas a comparar la llave primera aquí con la llave primera de acá. us, G.us, ID, ID and and CA-ID. G. punto CA-ID. CA-ID. ID, exacto. Igual Igual a C.id. a C.id. Exacto. Eso me trae solo los nombres de los usuarios con el gasto que hizo y la categoría de cada gasto. Si le quiero poner un precio, un valor al, ya lo vimos, concat, comilla simple, cerramos aquí y le ponemos un alias porque si no la columna sale con este nombre bien feo. Igualita sale. Haz valor. ¿Cierto? Ahí quedaría excelente. Ya saben cómo funciona. Él empieza a buscar por aquí. Este lo compara con los que están acá hasta que llega al final. ¿Cierto? Y los que cumplen con la condición, la primera condición que sería esta, los pone tentativamente en el resultado, pero antes de ponerlo, baja. ¿Cierto? Llega acá, busca estos y baja. Y de aquí salta hacia acá, buscando a ver quiénes cumplen con esa segunda condición. ¿Sí o no? Baja, taca, bien, hasta que nos devuelve el resultado. En este caso, los resultados serían Juan 2000 perreo. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? Juan 20.000 perreo. Juan 20.000 perreo, claro. Porque le estoy Sí, diciendo, devuélveme el nombre, ya lo encontró, ya tiene el producto cartesiano, ahora va a hacer fragmentación vertical y dice, bueno, de esos, ¿quiénes cumplen? Cumplen esto, entonces solamente muéstrame el nombre, quedó Juan. Vamos a hacerlo sin la proyección. Los primeros registros serían una gran tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
y más espacio. 8. Las cuatro columnas, las dos columnas del nombre del usuario, las cuatro columnas del gasto y las dos columnas del categoría. Aquí va uno, aquí iría el ID categoría, el ID del gasto, el valor del gasto y el usuario. Ahí nos faltó una. Vamos a dejarla hasta aquí para que se vea coherente. Entonces este sería el ID de la categoría. Sí. Y esto que está aquí, lo vamos a desetear. Nos quedaría algo así, con su poco de registros. Entonces, el primer registro sería, la primera columna sería esta. Esta sería tal resultante. Tendría que tener cuidado porque cuando cancele, de cancelar se borra. ID u.id. u.nombre. G.cat ID. G.id. G.nombre. Nombre no. Lleva nombre. Entonces, si cancelo, se borra. Se borra. Ah, no se borra, pero está asustado. G. Valor es la vaina. Valor, que sería esto. Y luego G.usID. Y aquí C.id. C.id. Y aquí sería C.nombre. Esta sería la gran tabla resultante, la famosa view, la tabla de vista de resultados. Ahora, él viene y coloca. Lástima que no puedo copiar y pegar acá. Pero él coloca en el resultado. Vamos a marcarlo con colores. Primer resultado. Donde el código del usuario sea igual a la llave foránea de gastos. La llave foránea usuario ID de gastos. Entonces, el código del usuario corresponde a este que está acá. Es decir, vamos a ponerle colores. Ya con la llave foránea podemos identificar qué registro es. Perdón, este no es ese. El 10. 10. 10. El usuario, el gasto 1. El gasto 1 no, el gasto 4. 4. Y la categoría que cumpla con esta sería la categoría 1, perreo. Entonces tengo este conectado con este, vanlo acá. Este, usuario ID, gasto ID. Y el gasto ID está conectado con la categoría 1,
que es la primera. Luego baja. Llego al final. Bien, entonces viene ahora. Y dice, bueno, ya llegó, ya no encontró más coincidencias del 10 acá. Por lo contrario, no, continúa acá. Entonces viene y baja al 20. 20 lo busca y no existe, no busca acá. Busca el 2, encontró dos coincidencias. Entonces, el 2, el usuario 2, el usuario, esta es la tabla usuario, de aquí a aquí es la tabla usuario. Está. El usuario 2, que es José, con el gasto número 2, valo acá, el gasto número 2. ¿Por qué el gasto número 2? Porque el gasto número 2, 1, perdón, el 1, primerito, ¿verdad? Responde al usuario número 2, valo aquí. Este con este y el número 1. Y el usuario número 1 tiene como categoría la 2, que sería el servicio, en este caso la 2. Después lo llenamos. Y sigue bajando. De estando aquí, ya va por el primer registro acá y baja y encuentra otro. Entonces sigue otra vez con el usuario número 2, cuyo gasto es el número 2, cuya categoría es la 4. Y baja. Dice, ya no encontré el 2, baja acá. El 7. Busca el 7 y lo encontró. Entonces, el usuario 7, porque se parece rojo. Así 10, 7. El usuario 7, que sería este, Pedro, coincide con el gasto 3. Perdón. Gasto 3. El gasto 3 tiene como categoría la 3. Listo, entonces aquí sería el 10, es Juan. La categoría del gasto 4, el gasto 4 es la 1. Que corresponde al código de acá. El valor es el 20,000. Muy grande. 20,000. Este debe corresponder a este. Véalo aquí, va. El 10. Y acá es perreo. Luego, el gasto 2 sería, el usuario 2 sería José. De acá también. Para el gasto 1 sería la categoría 2. ¿Lo ven? Y el gasto 2, la categoría sería la 4. Véalo acá, 2, 2 y 4. El gasto 1 son 1000 barritas y el gasto 2 son 500 barritas. Tablitas. Entonces este sería el 2 y el 2, porque es el usuario que gastó esa plata. Y acá sería la categoría 2. Hola, hola. Ay, mija, no te conocía. ¿Cómo estás, Danielita? Bien, bien. No te conocía con el tapabocas.
Y, bien, da un momentico mientras que estoy en clase. Entonces tenemos la combinación de la categoría número 2 que corresponde a servicios. Y aquí, en la categoría 4, estudios. Por último, el 7, que sería Pedro. La categoría del gasto 3 sería la 3. El gasto 3 corresponde a 7.000 barras, que lo hizo el usuario 7. Y debe estar, yo no lo he visto salir. El baño, no. 7. ¿Digo? 7, el gasto 3 es de alimentos. Ya el motor tiene internamente en su memoria RAM el resultado de la consulta sobre las tablas. Ahora aplica, ya la tiene, ahora aplica la proyección. Él dice, bueno, de eso solamente voy a obtener nombre, el valor que acá se llama haz valor, ahí está, en vez de G gasto se llama valor. Esto lo quita, esto lo quita y esto lo quita. Deja como resultado ya pues, que estoy en clase, aquí, listo muchachos. El resultado queda así. ¿Sí lo ven? Ese sería el resultado de nuestra consulta, la que nosotros hicimos verbalmente cuando hicimos la consulta. Esto es importante que lo entiendan porque si no, cuando vayan a hacer las consultas no entienden, no comprenden qué es lo que va a pasar internamente. En este caso porque aplicamos el operador AND. Ya, el operador AND. Si aplicáramos el operador OR, entonces el resultado sería otro. Ya, porque no solamente estaríamos validando lo positivo del lado de la izquierda, sino también lo negativo del lado de la izquierda que sea positivo del lado de la derecha. Y esto se multiplicará más. ¿Han comprendido eso hasta ahí? Yo tengo, antes de explicarle joins, que es otro tema, bueno, es este tema, pero más eficiente, más elegante, más sofisticado. De hecho, se inventaron para hacer más eficiente este trabajo, de las consultas perpendiculares, vertical, horizontal y perpendiculares, los ciclos de consulta. Los joins lo facilitan. Y hay algo que no hace este tipo de consultas tradicionales, no lo hace. Y el join sí lo hace. Bien, voy a guardar esto para ponerlo como portada del video. Listo. Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. Y mañana revisamos todo este tema, que es lo que les acabo de explicar, pero de una manera más eficiente y mucho mejor. Ahí está la biografía donde saqué la presentación. Bien, nos vemos mañana, muchachos, que tengan buen día. Antes de eso, ¿alguna Listo, duda? profe. Cuídate. ¿Alguna preguntita tienen sobre lo que vimos? Mejor explicadito no puede estar. Así como lo explico yo, está en los libros. Tal cual, muy pocos videos tutoriales lo explican de esa manera. ¿Por qué? Porque se toma bastante tiempo y los videos tienen que ser algo muy corto. Máximo 10 minuticos, los tutoriales.
Hacerlo toma bastante tiempo, pero en los libros sí está bien explicadito. Yo lo entendí de un libro llamado Fundamentos de Base de Datos y otro que se llama SQL a la práctica, SQL en la práctica, de la teoría de la práctica. Está en inglés ese librito y en la biblioteca de la universidad está en español. Yo lo vi en inglés la primera vez. Bien, y tienen como, dedican como 2 capítulos solo a explicar las relaciones. Profe, ¿cómo se llama el último libro que mencionó? Se llama SQL de la teoría de la práctica. Bien, explican la parte de la teoría, lo que acabo de explicar, y después hacen la consulta. Ellos, en ese libro explican con un conjunto de tablas en papel. Yo tengo un listado así, tengo otro listado así. Entonces ahora voy a hacer una consulta que me permita hacer esto, y el tipo va mostrando, así como lo expliqué yo, una rayita por aquí, una rayita por acá, y tienes. Ahora voy a explicar otra, y todavía el mismo ejemplo. Muy chévere porque es muy didáctico, esa es la palabra, muy didáctico. Bien. Pero el libro Fundamentos de Base de Datos, capítulo 3, el de la editorial Pearson, el capítulo número, antes de entrar a SQL, explica modelo racional, se llama así, modelo racional. Y lo explica muy bien. El otro libro que les recomiendo, que está también en el Classroom, es uno de la universidad donde yo me gradué, se llama así, libro, se llama Bases de Datos, de la UOC. Está por capítulo, yo lo tengo por capítulo. Universidad Oberta de Cataluña, este libro. Mírenlo para que vean. Vamos a ver si viendo aquí nos manda para. Vamos a buscarlo por otro lado. PDF, aquí está. Un azul. Ese es de 933 páginas. Yo lo tengo por capítulos, y lo tengo también en edición para, si quieren agregarle más ejemplos, algo de edición digital. Pues está bajo licencia GPL Doc, versión 3, donde liberan las fuentes. De hecho, las fuentes están aquí. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está? Bien, miren el capítulo. Póngame atención. El capítulo se llama Modelo Razón. Chao, Danielita, me saluda al compadre y a la comadre. Bien. Este libro es gente, para mí lo más bacano que hay para entender esto, este libro, porque no va con tanta carreta y tiene proyectos, casos de uso, casos de estudio completico, hecho en los 2 motores de base de datos, MySQL y Postgres. Explican todos los conceptos, todos. Aquí hay uno que, si no me equivoco, es álgebra relacional. Aquí le explican álgebra relacional, y aquí, en esta introducción al diseño de bases de datos, este capítulo, que es el 4. Mírenlo por acá abajo. Miren lo que le estoy explicando. ¿Lo ven? Claro, aquí lo explican con álgebra relacional, haciendo proyección, etc. Pero en la parte de modelo racional lo explican mejor. Ejercicios y la solución de los mismos. Está muy bueno este libro. Yo lo conocí en el 2008, imagínense, hace muchos años. Y lo tengo impreso ahí rayadito, porque yo estudié a distancia, la maestría, y la universidad me mandaba los libros impresos y me los mandaba digital. Aquí están, le explican que es una tupla. Yo les recomiendo, de verdad, si algo que puedo recomendar yo es este libro. Muy bueno porque, miren, es muy didáctico. ¿Vieron? Muy didáctico. Acá en el modelo racional, esquema, que es un creo que ya me pasé. Ya están hablando de SQL puro. No, yo creo que me pasé. Era la primera parte que les mostré. Ah, bueno, aquí. Miren, aquí explican con ejemplos cómo hacer las consultas, cómo eliminar, cómo crear las tablas, luego las sentencias de manipulación, con ejercicios. Bueno, ahí están. Bien bacano. No lo encuentran en cualquier parte, con muchos ejemplos. Aquí está toda la parte del join, está aquí explicada al final de esto que está acá.
Y lo más bacano es que tiene la notación estándar de SQL al final como un anexo. Mírenla. Anexo. Un momentito. Se lo voy a colocar en el chat para que lo descarguen. Los ejercicios. Esa es mi vinculación. Los ejercicios. Una parte que se llama anexos. Y está resumido. Y arriba. Ya que la parte digital no trae los anexos. Verdad, pero uno no la puede tocar porque se va. Esto es con PHP y Java. Explican cómo hacer los ejercicios con PHP y Java. O sea, después de la base de datos, cómo construir un software sobre, que trabaje sobre ella. Carga de archivos, lo que había dicho, lo de la restauración, los triggers, los disparadores. Ya la programación directa de la base de datos. En la base de datos. La SQL. Ha resumido todo el SQL, todas las consultas, de manera estándar. Gráfico, ya esto lo vimos nosotros, gráficos. Comando de multilínea lo vimos, tipos de datos también lo vimos, consultas y vamos por aquí. Lo de los usuarios ya lo vimos, especificación, conexión ya lo vimos, toda esta vaina que está aquí ya lo hemos visto. No, arriba. ¿Qué sigue? ¿Qué capítulo que sigue? Este está en aquí va. Desde aquí donde dice, verlo aquí dice anexo. Crear sentencia de creación del esquema. ¿Cómo se crea una base de datos o un esquema? También se le llama esquema. El nombre, aquí está toda la sintaxis, como yo se las he explicado, con los corchetes, ya saben de dónde vienen la mayoría de las cosas que yo les he explicado. Las restricciones, si es opcional o no. Aquí dice oeste. Aquí están todas, crear las tablas. Los foreign key, está la sintaxis genérica para crear un foreign key, debe funcionar en cualquier motor de base de datos para alterar una tabla. Los tipos de alteración para agregar, eliminar, consultar, actualizar, cambiar nombre de una tabla, eliminar una tabla, crear un dominio. Dominio es el tipo de restricción de la columna. Los valores por defecto, las restricciones. Hay unos temitas que vamos a ver ahora, restricciones de tablas, restricciones de columnas, eso lo vamos a ver después. Bien, ahí está. Es muy bueno este libro. Me parece una de las mejores cosas que han podido publicar, hecho por profesores de esa universidad. Les voy a colocar en el chat. Antes se llamaba antes se llamaba así, libro blanco de base de datos. Así se llamaba antes, ahora se llama así, base de datos, fundamentos de datos. Bueno, ahora sí, nos vemos, chao. Cuídense. Dale, profe, igual. Pues Andrés,